Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo algo que va a revolucionar el campo de biología. Se trata de la biología cuántica. En este vídeo voy a tratar de explicaros cómo se puede aplicar la mecánica cuántica a los sistemas biológicos y que así podamos entender mucho mejor cómo pueden ser influenciados por los fenómenos cuánticos. En concreto, vamos a hablar de las mutaciones del ADN, de la eficiencia de las plantas para realizar la fotosíntesis, que funcionan como auténticos ordenadores cuánticos, y de cómo usan las aves el campo magnético de la Tierra para orientarse. Así que sin más, ¡vámonos que nos vamos! A principios del siglo XX, los grandes físicos de la época, como Niels Bohr, se dieron cuenta que la mecánica cuántica también se podía aplicar para resolver los misterios de la vida. Un tal Pascual Jordan, al que muchos consideran el padre de la biología cuántica, se dio cuenta estudiando la mecánica cuántica que ésta tenía grandes aplicaciones en el campo de la biología. Sin embargo, Jordan tenía simpatías nazis, lo que afectó negativamente a sus investigaciones. Así que en cierto sentido, manchó la biología cuántica. Un físico del que no nos podemos olvidar es de Erwin Schrödinger. Sí, el del gato. Pues en 1944 publicó un libro muy interesante en el que planteaba la hipótesis de que quizás la materia viva podía comportarse igual que la materia inerte a una temperatura muy baja y que por tanto se le podía aplicar también los mecanismos cuánticos. Y es que resulta que cuando bajamos la temperatura hasta casi el cero absoluto, los átomos y las moléculas se calman, pierden movilidad y es cuando los efectos cuánticos, como la superconductividad, se hacen más patentes. Schrödinger defendía que los elementos básicos que forman la vida podían ser explicados a través de las leyes físicas y en particular de la física cuántica. Cuando hablamos de la biología cuántica, entramos un poco en el mundo de lo especulativo. Es un campo que todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, por tanto no podemos decir al 100% que en un sitio haya habido tunelamiento cuántico por esto o por aquello, o que el entrelazamiento cuántico puede provocar en esta molécula esto o lo otro. Se espera que en los próximos años, con el desarrollo de los ordenadores cuánticos y la mejora de la espectroscopia láser, entenderemos mucho mejor estos fenómenos biológicos. Dicho esto, sabemos que la mecánica cuántica puede influir en la mutación del ADN. El ADN se encuentra en el interior del núcleo y está formado por una doble hélice. Cada hebra está formada por nucleótidos, que se unen a otro nucleótido a través de un enlace fosfodiéster. Cada nucleótido contiene una base nitrogenada específica. Son 4: adenina, A, timina, T, citosina, C y guanina, G, y ordenadas respectivamente conforman la información genética para la vida. El ADN contiene esta información en dos hebras complementarias y antiparalelas, es decir, que en la cadena 5' 3', la A iría enfrente de la T de la cadena 3', 5' y viceversa. En la cadena 3', 5', la T iría enfrente de la A de la cadena 5', 3', e igual la C enfrente de la G y la G enfrente de la C. Esto es muy importante durante la división celular, ya que cuando el ADN se replica, abre sus dos hebras y copia cada base nitrogenada complementaria, y así comparte la información genética para cada célula hija. La replicación es un proceso muy susceptible a que se produzcan mutaciones. Puede haber algún fallo durante la copia de la hebra complementaria. Pues resulta que hay un tipo de mutación espontánea denominada tautomerización, que se produce cuando hay un error en la replicación y que podría ser explicada a través de la mecánica cuántica, en concreto a través del efecto túnel. Intentaré explicar este fenómeno de la forma más fácil, ya que es un proceso bastante complicado. Pero antes, veamos un ejemplo de dos bases nitrogenadas unidas a través de un enlace. El puente de hidrógeno, un enlace químico bastante débil y flexible, pero lo suficientemente estable como para mantenerlas unidas. Pues resulta que los átomos de hidrógeno que forman este enlace pueden estar en dos posiciones. La posición más probable, que es la que vemos en pantalla, pero en raras ocasiones puede adoptar otra posición. Cuando adopta esta otra posición se produce tautomerización y hace que, por ejemplo, en vez de un enlace G con C, haya un enlace G' con T. La tautomerización puede ser explicada a través del efecto túnel. Imagínate que tenemos una pelota
y las queremos hacer pasar por una colina, pero no tenemos la fuerza suficiente como para hacerla cruzar hacia el otro lado. Sin embargo, existe una probabilidad distinta a cero de que salte al otro lado de la colina sin cruzarla. Decimos que ha habido un efecto túnel, es decir, es como si se hubiera creado un túnel por debajo de la colina que permitiera a la pelota cruzar hacia el otro lado. Pues imagina que esa pelota es el átomo de hidrógeno. La probabilidad más alta es que el átomo esté a la izquierda, pero hay una probabilidad distinta a cero de que esté en la derecha, es decir, de que haya habido tunelamiento cuántico. Como hemos visto antes, el hidrógeno puede estar en la molécula de la izquierda o en la de la derecha. Podemos ver en esta gráfica las dos posiciones de mínima energía que puede adoptar el átomo de hidrógeno. La posición de la izquierda corresponde con el estado más común y la de la derecha a la tautomerización. Para pasar al lado derecho, el átomo de hidrógeno tiene que superar la energía del enlace del puente de hidrógeno. Esto es difícil que ocurra, pero gracias al efecto túnel hay una mínima probabilidad de que esto ocurra. La partícula ha saltado a otro estado energético que cambia el enlace y a uno de los nucleótidos y hace que, por ejemplo, en vez de un enlace G con C, que haya un enlace G' con T. Este cambio provoca una alteración en la secuencia del ADN, produciéndose una mutación. La comunidad científica siempre se ha preguntado por qué la fotosíntesis es tan eficiente. Piénsalo bien, las plantas no tendrían por qué absorber totalmente todos los rayos del sol, y sin embargo lo hacen con una eficiencia casi del 100%. Entonces, ¿cómo es que ocurre? Pues resulta que la mecánica cuántica también podría estar haciendo las suyas. De hecho, según un artículo publicado en 2007, las plantas podrían funcionar como auténticos ordenadores cuánticos. Esto puede parecer una tontería. ¿Cómo van a funcionar las plantas? Como ordenadores cuánticos, si los ordenadores de este tipo que estamos creando necesitan condiciones de muy baja temperatura. Ahora iremos a ello, pero antes te voy a explicar un poco cómo va esto de la fotosíntesis. Esta reacción de aquí es, a grosso modo, lo que ocurre en la fotosíntesis. La planta coge del entorno dióxido de carbono, agua y luz solar y la convierte en azúcar, oxígeno y energía para vivir. La fotosíntesis ocurre dentro de un orgánulo de la célula denominado cloroplasto, donde hay varios paquetitos y cada uno de esos paquetitos se denomina tilacoide. Pues dentro de estos se encuentra la clorofila, que es un pigmento verde que absorbe la luz del sol para realizar la fotosíntesis. Esta molécula está formada por una cadena larga de carbono y un anillo de porfirina con un único átomo de magnesio en el centro. El magnesio tiene dos electrones en su capa más externa y al unirse con ese anillo queda un solo electrón. Entonces cuando el fotón de luz entra en el tilacoide, arranca ese electrón del magnesio y queda cargado positivamente. Es decir, para que nos entendamos, es como si estuviera el electrón con carga negativa y el hueco que ha dejado ese electrón con carga positiva. Esto se conoce como excitón. Este excitón es como si fuera una batería que almacena energía, pero para que se produzca el proceso químico de la fotosíntesis hay que llevar ese excitón hacia lo que se conoce como centro de reacción o molécula diana. Pero para llegar hasta esa molécula diana hay que transferir ese electrón de magnesio hacia la molécula de clorofila más cercana e ir dando saltos hasta encontrar la molécula diana y poder realizar la fotosíntesis. Durante años hemos pensado que esto ocurría de manera aleatoria, pero si esto ocurriera así, lo más probable es que el excitón se perdiera y no encontrara el fotosistema. Esto no sería nada eficiente y sabemos que la fotosíntesis tiene una eficiencia de casi el 100%. Ningún electrón se pierde por el camino. Este problema, que no puede resolver la bioquímica clásica, puede ser explicado a través de la mecánica cuántica, en concreto a través de la superposición. La superposición es un principio de la mecánica cuántica que nos dice que un objeto o una partícula pueden estar en varios lugares a la vez, pero no sabemos dónde, solo sabemos la probabilidad de encontrarla en un lugar u otro. Y para colmo, cuando intentas detectarla, solo la encuentras en un único punto. Imagina una bola de billar que puede estar en la izquierda, en el centro o en la derecha de la mesa. Realmente está en todos esos lugares a la vez, pero al intentar golpearla, solo la encontrarás en uno de esos tres lugares.
Esta idea también puede entenderse como recorrer varios lugares a la vez, es decir, si hay varios caminos, pues puedes cogerlos todos. El excitón o el electrón no va desde una molécula de clorofila más cercana a otra hasta encontrar la molécula diana, sino que va desde la primera molécula de clorofila que absorbió la luz hasta la molécula diana, pasando por toda la ruta a la vez, saltando por todas las moléculas de clorofila a la vez. Sin embargo, esto que te acabo de contar plantea un problema, y es que se supone que un fenómeno como este solo se puede producir en condiciones de temperatura muy concretas, cercanas al cero absoluto. Entonces, ¿cómo es que las plantas pueden hacerlo a temperatura ambiente? Pues se pudo demostrar gracias al experimento que te conté que se hizo en 2007, usando la técnica de espectroscopia electrónica de transformación de Fourier bidimensional. Le dispararon 3 pulsos sucesivos de luz láser a la estructura interna de un fotosistema y se generó una señal de luz que fue captada por un detector. Dio como resultado una señal ascendente y descendente que demostraba que el excitón seguía múltiples rutas simultáneamente. Esto quiere decir que, al igual que los ordenadores cuánticos, las plantas usan el efecto cuántico de la superposición para mejorar la eficiencia de la fotosíntesis. Y lo último que veremos es cómo las aves usan la mecánica cuántica para orientarse. Se han realizado pruebas en más de 50 especies de aves y se ha descubierto que son capaces de usar el campo magnético terrestre para orientarse y emigrar desde un punto a otro. Resulta que dentro de los ojos de las aves hay unas proteínas fotorreceptoras denominadas criptocromos. Pues bien, estas moléculas están involucradas en la orientación magnética durante la migración y, dependiendo de la orientación con la que impacten los rayos del sol en la molécula, se pueden producir algunos radicales libres. Estos radicales libres son con los que interactúa el magnetismo terrestre. Todo esto cambia un poco la forma de la proteína, que es detectada por el cerebro del animal, que interpreta este cambio y le permite saber su posición respecto al campo magnético terrestre. Esto es a grandes rasgos lo que ocurre, pero te estarás preguntando que dónde interviene aquí la mecánica cuántica. Pues en un momento te lo explico, pero antes tenemos que hablar de los radicales libres que se crean. Como ya he dicho, si los fotones de luz impactan en el criptocromo con una orientación adecuada, se van a producir radicales libres. Un par radical no es más que un átomo o una molécula con un número impar de electrones. El electrón tiene una propiedad especial llamada spin. Esta propiedad hace que el electrón tenga cierto magnetismo, y según el principio de exclusión de Pauli, cada electrón emparejado debe tener un spin y su opuesto. Esto es un radical. Se puede crear un par de radicales cuando una molécula es golpeada por alguna energía, se rompe entonces el enlace que los unía y se divide en dos. Cuando esto ocurre, el par de radicales es muy inestable, así que no dura mucho, y se recombinará con su molécula original o con otro átomo cercano para crear una nueva molécula. A veces, los espines de los electrones solitarios pueden cambiar una vez que se separan. Recuerda que los electrones emparejados deben tener espines opuestos, y si no lo tienen, no se puede formar el enlace químico, y por tanto, el par radical no puede recombinarse. Esto se traduce en menos recombinaciones y más moléculas nuevas. Vemos como la inversión del spin tiene una gran influencia en el resultado de la reacción química. Pero, ¿qué decide que se produzca o no la inversión del spin? Pues aquí es donde entra la mecánica cuántica. En el mundo cuántico, los electrones tienen orbitales y cada orbital tiene su propia energía. Los electrones pueden saltar de orbital a orbital, pero no puede haber ningún espacio entre orbitales. En nuestro caso, considerando un par radical como un sistema cuántico, hay ciertos niveles de energía permitidos. Uno es cuando los electrones solitarios tienen el mismo spin y otro cuando los electrones solitarios tienen spin opuestos. Por otro lado, el núcleo del átomo está formado por protones y neutrones que también tienen su propio spin y cierto magnetismo. Así que existe una interacción entre el campo magnético del núcleo y el campo magnético del electrón que altera la energía de todo el sistema. Ahora, el par radical ya no está en ningún estado de energía permitido, es decir, que los electrones ni tienen el mismo spin ni el opuesto. Se produce entonces una superposición cuántica entre ambos estados permitidos y la probabilidad de que colapse en un estado u otro cambia con el tiempo. Sé que te estarás preguntando, y bueno, ¿qué papel juega en todo esto del campo magnético de la Tierra? Pues resulta que es esta oscilación entre estados
la que es sensible al campo magnético terrestre. La oscilación actúa de manera diferente según la dirección del campo magnético. Así es como se ve la oscilación sin ningún tipo de campo magnético. Y así es como se ve cuando se le aplica un campo magnético, la fuerza de la Tierra. Así es como se ve el campo magnético cuando gira en un ángulo de 60 grados. Lo importante de ver aquí es que las oscilaciones son bastante sensibles al campo magnético de la Tierra. En resumen, el campo magnético de la Tierra afecta a las probabilidades de que el par radical colapse en electrones del mismo spin u el opuesto, y por lo tanto afectará a cuantas recombinaciones y nuevas moléculas se formen. El campo magnético de la Tierra, por pequeño que sea, puede tener efectos significativos en el resultado de una reacción química. Todos estos cambios afectan a la molécula de criptocromo que hablamos al principio, y de alguna forma el cerebro del ave interpretará estos resultados y se moverá hacia un lugar u otro. Y una vez visto estos ejemplos, ¿te has dado cuenta que todo no es tan fácil como parece? ¿Y que la biología cuántica puede resolver misterios de la vida que aún no conocemos? Sinceramente, creo que es un tema bastante interesante y dentro de poco dará que hablar. Escríbeme en los comentarios si tienes alguna duda sobre el tema. Y si no te has suscrito, ¿a qué esperas? Un saludo enorme y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Adiós!